Amigo, una de las preguntas que más me han hecho, ¿sabes cuál es? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? Y es que, bueno, esa palabra leer tiene muchas connotaciones dentro de lo que es el cristianismo, porque a veces creemos que literalmente estudiar la Biblia es leer la Biblia, y muchas personas caemos en esto. Yo lo hacía todo el tiempo, y era El salmo, levantarme, en los salmos, y sí, abierta, eso. colocada. Y levantarme, agarrar la Biblia, leer un capítulo, literalmente leerlo, cerrar la Biblia y decirle, Señor, gracias por este texto, permite que este libro sea una bendición, que este capítulo sea una bendición para mí, pero ni yo mismo sabía ni qué era lo que había leído. Leía por allá una historia en la que hubo una guerra entre una y otra persona, murió uno, el otro vivió y ya, pero ¿en qué me llenó? ¿Qué diferencia hay entre leer y escudriñar? ¿Qué diferencia hay entre leer y escudriñar la Biblia? Bueno, eso me hace acordar a mí la historia de Felipe, ¿no, David? ¿Lo Uy, recuerda? uy, sí, Y Felipe, mire, Felipe fue llevado por el Señor, por el Espíritu, donde el eunuco. donde le El eunuco. eunuco no entendía lo que leía, pero Felipe, bajo la dirección del Espíritu Santo, le habló lo que había Sí, escrito allí. Y de una vez tomó una decisión de entregar su vida al de Señor. entrega, sí. Bueno, muchas personas se han acercado, mire, y yo le digo, oye, a mí me encanta a mí leer la Biblia. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cómo lees tú? Mire, yo me paro en la mañana, abro la Biblia y ojeo y donde caiga, yo empiezo a leer lo que hay ahí. Y eso es lo Ok, que el Señor trae para mí. Pero es que el Señor no trae cosas al azar, David. Así no es que trabaja Dios. Tú te paras ordenadamente, empiezas quizás leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero debes llevar un orden. No es que al azar, no, el Señor no trabaja así de ninguna manera. amigo, imagínate que yo hacía eso, mire, yo me levantaba en la casa y tomaba la Biblia y yo decía, Señor, donde tú quieras que abra la Biblia, ahí va a ser. Y abría la Ah, o Biblia, sea que usted era uno de los del grupo. yo era Yo de creo que era esos. usted el que le estaba preguntando, ¿no? Literal, yo abría la Biblia y decía, Señor, donde tú quieras que la abra, eso es lo que voy a estudiar. Y abría la Biblia Sí. y podría estar un texto bíblico que hablaba sobre Sadak Baledín tuvo 34 hijos, 17 esposas. Mm. Y cerraba la Biblia y decía, Señor, gracias, ayúdame a ser como Sadak Baledín, a tener 34 hijas y 17 esposas. Y, ¿cómo así? Oiga, tremendo, ¿Eso en ¿no? qué me llenó? Claro, yo me frustraba porque no entendía ¿para qué leer la Biblia si no sentía nada cuando la leía? O sea, no sentía nada de profundidad, no veía que me estaba ayudando en nada. Y justamente, amigo, te lo digo porque un joven me dijo lo siguiente, me escribió un mensaje de la siguiente manera en redes. David, voy a ser sincero y directo. No sé cómo empezar a leer la Biblia, pero quiero hacerlo y quiero enseñarlo, pero ni yo sé cómo. ¿Me puedes ayudar? Mira, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, que es la segunda herramienta más poderosa del cristiano, ¿no? Fuera de la Y oración. es el libro más vendido, ¿no? Más vendido. Es el libro Y más el más vendido en el mundo. traducido. Exacto, en el mundo. Pero Oiga, sabes, amigo, que tenemos un inconveniente y es el siguiente. ¿Cómo leer aparentemente el libro más poderoso que hay ujú, en y la más Biblia, transformador. más transformador, que más vidas aparentemente, y nos hemos dado cuenta, ha cambiado en el mundo y hacerlo de manera efectiva? En pocas palabras, ¿cómo puedes tú tener efectividad y cómo yo ser transformado por un libro más Wow, transformador en la wow. historia de la mejor manera? Y es que tenemos un problema. Leemos la Biblia como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro. Agarramos la Biblia, bueno, aquí está la Sí. Biblia, ¿no? Agarramos la Biblia y queremos que cuando yo tomo la Biblia, abro la Biblia en el libro de Isaías, Ujú. Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Pero yo voy a leer la Biblia bajo mis propios preconceptos, Sí. bajo mi juicio y a querer corroborar algo que yo ya sé. En primer punto, parto mal porque yo voy a estudiar y a sacar mis propias Sus conclusiones. propias conclusiones. Bueno, yo creo que muchos los que han tenido, yo creo que preconceptos de lo que dice la Biblia, pero Sí. cuando abren la Biblia es completamente diferente. Bueno, hablemos por ejemplo de Martín Lutero. Toda su vida, Fue un toda su personaje vida grande, ¿no? estuvo creyendo algo que al fin y al cabo
cuando verdaderamente se mostró o se designó a leer la Sí, palabra sí, de sí, Dios, sí, sí. hombre, lo que está escrito no es lo que yo he aprendido. Como me lo enseñaron. O como me lo enseñaron, como me enseñaron mis abuelos, como me enseñaron mis Amigo, padres. Y ahora dicen, no, llegaste a un punto y es que yo importante. soy de esta, digamos, de esta iglesia y soy, y porque soy. Pero la iglesia muestra otra cosa, David. El problema del tradicionalismo. Mira, yo he Es- escuchado muchas personas que dicen, un ejemplo, David, yo soy evangélico porque mis padres fueron evangélicos toda la vida. Sí, David, sí. yo soy católico porque mis padres fueron católicos y siempre lo voy a hacer. Ni siquiera viven las creencias. Literalmente pasan una semana, Semana Santa en el año, purificándose, Sí, entre sí. comillas, y viviendo como quieren el resto del año. Y yo soy católico, yo soy... Pero es que tu identidad la dices partiendo de la nada porque no vives de esa manera. Mire, yo creo que una problemática que se está presentando, David, y la que yo estoy viendo desde muy cerca, porque ya empecé a trabajar, la estaba viendo desde hace unos meses, es que hay muchas iglesias vacías. Hay muchos hermanos que no van. Hay muchos hermanos que no le dedican su tiempo a Dios. Y es porque muchos no están leyendo la Biblia. O no han aprendido a leer la Biblia aún estando 10, 20, 30 años, 40 años dentro de la iglesia. Es que ni siquiera un video de YouTube. O Es sea, que- es que- es el crecimiento que es personal. Es Tremendo, tuyo, hermano. es mío. No, mira, familia, caímos en un error grande, amigo. Nos hemos dado cuenta cuando sencillamente, como dicen por ahí, comemos cuento de lo que nos dice otro. Ah, por eso comemos, por eso nos vamos, por eso no dejamos de ir a la iglesia, porque seguimos otras cosas y no seguimos La palabra de Dios. lo que supuestamente hemos aprendido. Es que es la palabra, el problema. Hay una frase que dice un texto sin contexto es solamente un pretexto. Es un pretexto. Por eso hay tantas religiones en este mundo hoy en día. Pero cuando nosotros Uy. vamos a la palabra de Dios para estudiar cómo enamorarme de la Biblia, siendo que es un libro que muchas veces puede, en gran medida para nosotros, ser aburridores. Y es que es sencillo. Cuando no te has enamorado del personaje central de la palabra, que es Cristo, Cristo Jesús. nunca te vas a enamorar de Nunca lo te que vas está a escrito enamorar. allí. Pero cuando yo entiendo, cuando Gio, mi amigo y yo, entendemos que Dios envió a su Hijo a dar la vida por ti y por mí, Ujú. ahí digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es la Biblia para nosotros? Dice el libro de los Salmos, es exactamente una lámpara. Pero ¿dónde colocaríamos nosotros una lámpara? El libro de Salmos capítulo 100, 119, 105. Lámpara es a mis pies, una Tu lumbrera en mi camino. mi camino. No colocaríamos una lámpara debajo de la cama porque no va a alumbrar nada, sería arriba. Nos damos cuenta que este mundo, amigo, así como lo vemos hoy en día, es un mundo oscuro, tenebroso, lleno de pecado por todos lados. ¿Qué es la Biblia entonces como una lámpara oscuro? Viene, ilumina, así como en este set de grabación, así como esta pantalla, ustedes ven estas iluminaciones bonitas. Y al frente, ¿no? Todo. Sí, en todo, ilumina, así ilumina nuestra vida. Es importante la Biblia totalmente porque Uf. ilumina nuestro caminar. Dejamos de como decimos nosotros, dejamos de embarrarla tanto. Cuando aprendí a leer, quería aprender a leer Sí. la Biblia, dije, ¿cómo comienzo? Este libro tan extenso, me ponía a pensar, hay tantas páginas, ¿cuántas páginas me voy a leer por día? Que esto, aquello. Entonces me cegaba tanto por la cantidad que no empezaba. Postergaba, leía hoy, pero postergaba al otro día y al otro. No, voy a leer al otro día quizás el doble o el triple porque dejé de leer algunos días, pero la cuestión no es así. ¿Cómo comenzar nosotros a leer la Biblia? De a capítulo podemos hacerlo. Dale que tú lo tienes. Yo te De voy a decir cómo capítulo- aprendí yo. Bueno, y mira, yo también le ¿Cómo voy a me explicar. enamoré? ¿Cómo me enamoré yo de esto? Bueno, lo primero que hacía era leer el capítulo, pero me centraba como si yo fuera uno de los personajes que estaban dentro de la Biblia. Me metí en la Bueno, película. exactamente, eso. Cuando le dicen, no, me metí en la Métase película. en la película. Oye, estamos hablando de Jesús y sus discípulos. Oye, ¿qué tal si yo soy Juan? ¿Cómo se sentía Juan ¿Te escuchando a gustaban Jesús? o sea, empezaste por los evangelios? ¿Cómo deseaba Juan estar con Jesús? O sea, para encontrarse con él. Oye, es interesante Claro. en la película. ¿no? Ahí que se vuelve mete. interesante Uf. cuando te metes en ella, ¿no? Ay, va. Amigo, te cuento cómo me pasó a mí, personalmente, familia, y yo siempre se los digo. A mí me gustaban las películas de guerra.
me gustaba Troya, me gustaba 300, me encantaban las películas de guerra. Yo no sé por qué. Yo le decía a mi madre, a mí me hubiera gustado vivir en esas épocas en las que yo veía que... Yo no sé, locura, No, David, yo viviera en esa época, estuviera escondido detrás de una piedra. Imagínese, yo era loco y yo le decía, madre, yo quisiera vivir en esa época. Y yo aprendí a leer la Biblia, a enamorarme de la Biblia, porque un día dije, bueno, si me gustan las guerras, si yo veía 300, Troya y estas películas de guerra, ¿cómo puedo tener afinidad con la Biblia entonces para enamorarme? Me fui a los libros de Samuel, a los libros de los reyes y de las crónicas, y comencé a ver cómo el Señor un día estaban luchando y descendió piedras del cielo y acabó con el ejército malo. Luego empecé a mirar cómo David un día, el rey David, cuando era un simple chico de escasos 16, 17 años, con una honda y una piedra, destruyó y derrumbó a un gigante de más de 3 metros de altura. Ahí yo dije, wow, increíble, yo puedo hacer eso. Es decir, Dios puede hacer algo, yo en las manos de Dios puedo llegar a hacer cosas extraordinarias. Ahí yo dije, yo quiero ser parte de eso. Oiga, ¿quién no quiere ser como David? ¿Quién no quiere ser como alguno de los héroes de la Biblia, no? Mire, David, y es que uno se pone a pensar, hombre, yo llego a mi madurez espiritual cuando yo tengo quizás unos 40, 50 años y soy quizás un doctor, entre comillas, de la ley, pero no. Mire, David con 17 años. Oye, un chico de 17 años, en vez de coger un celular, oye, coge la Biblia. Aprende cosas de la Biblia. Ahí está la sabiduría. Sé un gran predicador. Háblale a otros. Es que el propósito de nosotros, David, es predicar de Cristo y traer otros a Cristo. No hay nada más. Fuera de eso, no hay otro. Sí, es que muchachos, vean, los que estamos jóvenes todavía y demás, ustedes pueden querer tener fama, tener dinero, pueden tener carros, en la casa de sus sueños, lo que sea, pero ¿saben cuál es la única razón por la que usted y yo estamos vivos en este momento? ¿Por qué estamos vivos realmente? Porque a Dios le interesa que tú tengas dinero, tengas muchas cosas, tengas posesiones y que te vaya bien en la vida. Mira, Dios no quiere que tú estés mendigando. Dijo David, Señor, dame lo suficiente para que no reniegue de ti, pero no me des más de lo que yo pueda soportar para que termine apartándome de ti. Dios quiere que tú tengas todas las cosas que tanto deseas en este mundo también y más quiere Dios para nosotros. Pero, por encima de todo, es que en este vasto mundo en el que hay tantas personas perdiéndose, que tú seas un partidario y tú uses tus redes sociales, utilices tus fuerzas, ese dinero que Dios te da en tu trabajo y en todo lugar, para que le cuentes a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida, para que puede pasar lo mismo, para que ellos se den cuenta que en sus vidas puede pasar lo mismo también y pueden ser transformados como los personajes de la Biblia. Ese es el poder que hay a el través poder de la transformador palabra. de ese libro, ¿no? No hay otro poder que pueda transformar tu vida, porque nosotros lo hablamos en los podcasts anteriores. Sí. Hay muchos libros de autoayuda. Tú te puedes beneficiar de muchos, Sí, puedes aprender, claro. puedes hacer unos cambios en tu vida, pero no habrá un cambio verdadero en tu vida. Si tú eres fumador, puedes dejar de fumar, pero no lo haces con tus propias fuerzas, porque hay un poder mayor detrás de ti que lo puede lograr. Es el libro más inspirador y más motivador que todos los libros que tú puedes encontrar, pero sobre todo es el libro transformador que salva vidas de la muerte. Es que es el que nos creó, así de sencillo, amigo. Si Dios fue quien nos crea a nosotros, es el que tiene la chispa suprema, es el que tiene el cáliz de la vida, es el que tiene es el que tiene la clave. Y el Señor dice, mira, cuando tú tomas este libro, porque a vosotros os parece que aquí tenéis la vida eterna, el Señor dice a nosotros, cuando tú tomas ese libro, la palabra de Dios nos enseña que nos es útil para nuestra vida, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para que todos nosotros seamos perfectos en esta tierra y cada día alcancemos pues lo que tanto anhelamos nosotros, que es la salvación. Por eso es que, familia, amigo, yo pienso que hay muchas maneras de poder nosotros comenzar a estudiar la Biblia. ¿A mí qué me sirvió? ¿A David qué le sirvió? Saber qué le gusta. Si a ti te gustan los reinados, busca Esther. Comienza por el reinado de si Esther. Si te gusta la tuvo. historia... ¿Con qué sería? Historia. Historia, Babilonia. Por ejemplo, Babilonia está dentro de la historia ahorita que usted... Grandísimo. Si quieres ver cómo Cristo puede transformar la vida por medio de cómo lo hizo en esta tierra, vete a los evangelios y comienza a ver cómo Cristo hizo sanaciones, cómo curaba a las personas, cómo les demostraba el amor.
Si quieres enamorarte viendo a Cristo en la cruz del Calvario, sigue estudiando, manifiéstalo allí en los evangelios también, en el libro de Juan. Si quieres ver cómo el mayor evangelista prácticamente de esta tierra, uno de los más grandes como Pablo, toma las cartas de Pablo, todo de ahí en adelante, de los Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, toma la palabra. Si te gustan las guerras como a mí, también hoy en día las películas de guerra. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Vete a los Reyes. Wow. Si quieres ver todo, pero inicia la palabra del Señor siempre con oración. Porque te prometo, así como amigo, como en tu vida y en la mía, nos hemos dado cuenta que el Señor ha trabajado poderosamente. Y la típica amén, pregunta, amigo, si el Señor dijese, o sea, a ver, voy a plantearlo de la siguiente manera. Claramente, pues no va a haber Biblia, ¿no? No va a haber otra Biblia porque la palabra de Dios es esta, ¿verdad? Pero si el Señor hoy en día, un caso hipotético, si el Señor hoy en día decidiera en pleno siglo XXI, año 2024, voy a diseñar una Biblia nueva, ¿será que Gio sería un personaje, un David? ¿Será que David sería un José? ¿O será que tú serías una Esther? ¿Será que tú serías un Pablo? ¿Será que tú serías un Mateo? ¿Será que tú serías un discípulo de Cristo? ¿Será que lo serías? Ahí es donde nos damos cuenta que personajes, mira, la Biblia está llena de personajes imperfectos. Muchos de nosotros creemos que, y le estudiamos la Biblia pensando que son personajes perfectos, ¿no? La Biblia está llena de personajes imperfectos como tú y como yo, pero una cosa hicieron ellos en diferencia muchas veces que nosotros, y es que ellos buscaban a Cristo porque sabían que eran imperfectos y buscaban al perfecto eterno para poder tener salvación. La Biblia fue escrita por asesinos. Moisés mató. La Biblia fue escrita por David, por otro asesino. Fue escrita por personas normales como cada uno de nosotros, David. Nosotros en un punto donde estamos podemos ser alguien grandioso dentro de la comunidad en la que estamos, dentro de nuestra familia, porque hay personas que son cristianos y los demás, su familia no lo son. Podemos ser una luz entre ellos. Por eso la Biblia es muy importante, porque es la única bebida espiritual que nos va a nosotros refrescar, aunque nosotros andemos en la oscuridad, aunque andemos en medio del peligro, nos vamos a tener un bálsamo diferente, vamos a tener una paz muy verdadera, muy sentida que yo lo he experimentado en mi vida, que es grandiosa, sí, hermano. Eso es un refrigerio. O sea, hay palabras que no las puedo decir de lo que tanto he sentido a través de la Biblia, hermano. Y si tú quieres vivirlo, adelante. Oiga, sí. A enamorarse de Cristo, familia. Dios les bendiga, les guarde. Chaito. Bendiciones inmortales.